Utilizó un varón estos versos para decir que los evangelios son mentira. En Mateo 27, 9 al 10 dice: entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, que dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado. ¿En qué parte del libro de Jeremías dice eso? En el pasado, así como está el antiguo pacto, la Tanaj, que es la Torá, los Nevim y los Ketubim, de ahí la palabra Tanaj, agarrando la primera letra de cada una de esas tres. En sí, como sabemos, la Torá son los primeros 5 libros de la escritura. Los profetas son libros como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Malaquías, Amós, Sofonías, etc. Y los escritos vienen siendo Reyes, Crónicas, Salmos y demás, a pesar de que en realidad toda la escritura es profética, pero esa es la manera en que se separa por los profetas específicos de esos libros, que llevan los nombres de los títulos, o sea, los nombres de esos profetas como títulos, y los otros libros que son escritos, donde se describe la historia del pueblo, y la Torá, que es donde viene la ley, la instrucción. Entonces, así como se podía decir el libro de los profetas para referirse a todos, se solía también decir el nombre de uno de los principales profetas, o sea, uno de los nombres de los profetas que escribieron más, y entre esos están Ezequiel, Jeremías e Isaías. Ahora, también hay otra opinión que dice que simplemente pudo haber sido un error de la traducción, ¿verdad? El traductor que cambió el profeta, que simplemente por ser en hebreo tan similar, ya que terminan en Yahoo y demás razones, que pudiese haber puesto el profeta diferente. Pero hablando de los traductores, no de los apóstoles, claramente los apóstoles fueron inspirados por la Ruach, todo está por algo así. Ahora, estoy diciendo de la razón, si esto literalmente estaba así originalmente por los apóstoles y no fue un error de los traductores con el tiempo que hayan terminado poniendo un profeta diferente, la razón posible en lo físico, en lo histórico, es eso que menciono. Se mencionaba, por ejemplo, Isaías para referirse a todo el libro de los Nevim, a todos los profetas, hablar en general por ser uno de los profetas principales que habló más, que tiene más contenido en esos libros de los Nevim. Y por otro lado, el nombre Jeremías, a quien Yahweh designó y envió, ese nombre y en sí la profecía, ese profeta representa al último. De hecho, esa es la razón por la que cuando Yahushua pregunta quién dice la gente que es él, había gente que decía que era el Mesías, otros que era Eliyahu, otro que era el profeta como Moshe, o Jeremías, o alguno de los profetas. Entonces, el único que mencionan, aparte de Moshe, que ese es obvio por Deuteronomio, el único que mencionan por nombre en el nuevo pacto, en referencia a Mashiach, es Jeremías. Entonces hay algo específico con Jeremías, como dije, por nombre es a quien Yahweh designó. Yahushua es aquel a quien Yahweh designó para ser vendido por Judas y ser inmolado por nuestros pecados. Así como en general, en esos momentos donde aparece el nombre de Jeremías en el nuevo pacto, es profético refiriéndose a la venida del último, que como dije, la vida de Jeremías en sí, lo que se le revela a él, se conecta mucho con la manifestación del último. Entonces, en la escritura, si vemos ese verso, simplemente no se ve en el libro de Jeremías. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Me imagino que la persona que se lo dijo sí sabe en qué parte de la escritura está, simplemente lo quiere agarrar por el hecho de que no aparece específicamente en Jeremías. Ahora, algo sí curioso y es clave también. Se puede decir que la profecía a la que se refiere aquí Mateo se divide en dos. O sea, Mateo está hablando en general, de hecho de ahí la posibilidad que menciono de que está hablando en general de los libros de los profetas y se refiere a Jeremías como el principal de ellos, pero en sí es una profecía que se separa entre dos profetas. Dos profetas dijeron algo similar. Entonces, una parte de lo que se refiere Mateo lo dijo un profeta, otra parte de lo que se refiere Mateo en este mismo verso lo dijo otro profeta. Dice: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el soberano. Entonces, por ejemplo, en Jeremías vemos cuando él va a la casa del alfarero, ¿verdad? Si vamos a hablar de Jeremías como tal, que es el que se menciona ahí específicamente, y hay algunas conexiones ahí con Jeremías 18 y Jeremías 19, que es cuando habla del alfarero. En Zacarías 11:13 dice, de hecho voy a leer desde el 11, que este es el principal, y como sabemos, Zacarías es uno de los profetas que llaman, aunque siento que no sea un buen término para llamarlo, pero lo llaman de los profetas menores, porque son los libros más cortos. De entre los profetas, Zacarías está entre los libros más cortos. Entonces es de los profetas menores, a pesar de que tiene una revelación muy poderosa. Entonces, con más razón lo que mencionaba de decir Jeremías, que es uno de los principales, para referirse también a los que llaman menores o a los libros más pequeños. Zacarías 11, del 11 al 14 dice: el pacto quedó deshecho ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que me observaban que aquella era palabra de Yahweh. Yo les dije: si os parece bien, y esto es profético en Zacarías, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Esto es una profecía de Yahweh viniendo a la tierra y pidiendo lo que le pertenece, el honor, la estima, el respeto. Entonces pesaron mi salario, 30 piezas de plata. Yahweh me dijo: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Tomé entonces las 30 piezas de plata y las eché en el tesoro de la casa de Yahweh. Y ahí continúa. Entonces, lo de Mateo decía: tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Entonces, esa primera parte ahí con Zacarías, la otra parte del campo del alfarero, se conecta, como dije, con Jeremías 18 y 19, pero son dos capítulos enteros, ahí habría que leer bastante.